Llegamos a un apartado muy interesante donde explicaremos conceptos muy importantes tanto para las personas que quieran invertir en bolsa como si no. Creo que es sumamente importante que los conozcan. No entraremos quizá en muchísimo detalle, pero sí me gustaría dar pinceladas y hacer un breve resumen de cada uno de ellos. Hablaremos de la inflación, qué es y cómo nos afecta, el poder adquisitivo, también muy importante en nuestra vida diaria, el tiempo y el dinero, qué relación hay entre ellos, la capitalización, los fondos de inversión, ETFs y renta fija. Algunos conceptos de estos los hemos hablado en alguna ocasión en el canal de Tus Finanzas Personales, así que tampoco os vendrán todos de nuevo. Si te está aportando valor este vídeo, recuerda que por el simple hecho de darle me gusta ayudas a que siga compartiendo contenido en el canal. Además, recordarte que puedes unirte a nuestras redes sociales, tales como canal de Telegram, Instagram, Twitter y demás. Te dejaré los enlaces en el primer comentario fijado de este vídeo o en la descripción del vídeo en sí. Por último y no menos importante, si quieres que te enviemos una guía PDF totalmente gratuita donde resumimos la gran mayoría de conceptos que explicamos en este curso, simplemente te tienes que registrar en el apartado inscripciones curso gratuito, que te dejaré el enlace en el primer comentario fijado de este vídeo. Comenzaremos por la inflación y en este caso podríamos dar varias definiciones. Podríamos decir a modo resumen que la inflación es el aumento de los bienes y los precios que tenemos a día en nuestro entorno, es decir, sencillamente la vida cada vez es más cara y por lo tanto nuestro dinero se devalúa a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que podíamos comprar hace 20 años con por ejemplo, 10 euros, no lo podemos comprar hoy. Podemos estar pensando ahora mismo en un café, podemos estar pensando en entradas de cine, podemos estar pensando en el ticket del bus, muchísimas cosas donde anteriormente valían menos y ahora valen más. De tal manera que necesitamos más dinero para poder acceder a ellas. Pues a modo resumen, esto sería la inflación que es la que podemos ver. Podríamos realizar una distinción en diferentes tipos de inflación, como por ejemplo tres tipos, sin entrar mucho en detalle, como la inflación monetaria, que básicamente la inflación monetaria sería cuando se aumenta la oferta de dinero. Este concepto de aumentar la oferta, para las personas que seguramente hayan empezado a invertir recientemente, ya sabréis que durante 2020 la política que llevaron a cabo los gobiernos, los bancos centrales, perdón, en este caso lo que hicieron fue aumentar la oferta de dinero, es decir, poner más dinero en circulación y bajar los tipos de interés. Eso se le llaman hacer quantitative easing, es decir, realizar unos paquetes o estímulos para inyectar dinero en la economía. ¿Para qué? Para que no se contraiga. Y entonces se le dice que tiene una política expansiva, ¿vale? Economía expansiva. ¿Para qué? Porque fomenta más el gasto, al momento que hay más consumo pues se pagan más impuestos y es toda una rueda que podríamos estar hablando un buen rato. Lo que vengo a decir, básicamente, que lo hemos hablado también, perdonad, pero lo hemos hablado en este caso, os recomendé un vídeo de Ray Dalio. Si puedo os dejaré aquí arriba un enlace donde lo explica a la perfección cómo funcionan los bancos centrales y a ver si me acuerdo y lo pongo aquí, si no os los pondré en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo, donde habla del crédito y el dinero. Muy interesante que veáis ese vídeo. De tal manera que hemos dicho que había tres tipos de inflación: la inflación monetaria, que consistiría en el aumento de dinero en circulación. Luego tendríamos el aumento del precio de los activos, que vendría condicionada por el aumento de la oferta de dinero, por supuesto, y también el aumento de del precio de los bienes y servicios, como hemos comentado antes. El aumento de los activos podéis estar pensando, por ejemplo, en real estate, es decir, en activos inmobiliarios. Si os habéis comprado una casa recientemente, un piso, o incluso si ya la tenéis, ¿cuánto pagasteis por ella? Excluyendo la burbuja de 2007-2008, podríamos estar pensando en los años 1990, donde comprarse un piso era relativamente fácil, sobre todo aquí en España. Si estáis en España o si nos veis desde otro país, principalmente en España teníamos la peseta. En la generación de los 80, 90 que compraban una casa, pues podían pagar pisos por 2 millones de pesetas, 3 millones de pesetas, que ahora estos pisos podrían valer perfectamente más de 100.000 euros. De tal manera que en ese momento los pisos eran mucho más baratos. A día de hoy los activos, en este caso los inmuebles, son mucho más caros. También podríamos estar, por lo que respecta al segundo tipo de inflación, que sería el aumento de los activos, podríamos estar hablando también del precio de la bolsa, podríamos estar hablando también del precio de los bonos, etc. Y como hemos dicho, el tercer tipo sería simplemente el aumento del precio de los bienes y productos y servicios, ¿no?
Los tres están correlacionados, por supuesto, pero podríamos hacer esa distinción como inversores. Así que simplemente deciros que la inflación es nuestro enemigo silencioso, porque en mayor medida nosotros no nos damos cuenta que cada año vamos perdiendo, nuestro dinero va perdiendo ese valor. Por lo tanto, una de las razones por las que deberíamos invertir, aunque hablaremos un poco más adelante en este curso, es principalmente para abatir la inflación. Como decimos, en el pasado con los depósitos a plazo fijo podías combatirla. En este caso se ofrecían a lo mejor fondos garantizados o algún instrumento de renta fija donde te daban un 5 o un 6% aproximadamente. A día de hoy, con la política monetaria que tenemos existente, es imposible. ¿Por qué? Porque los tipos de interés están por debajo del 2%. Ahora, pues, en 2022 hay la estimación de que los vayan a subir. Así que, básicamente, durante este periodo que hemos tenido estos últimos años, era prácticamente imposible, y ya lo sabéis, ibais al banco y no os ofrecían ningún producto atractivo para obtener una rentabilidad anual interesante. ¿Cuál es la inflación que podríamos considerar? Para que os hagáis una idea, aquí os he dejado una imagen. Esta imagen la podéis encontrar en el INE, Instituto Nacional de Estadística. Os recomiendo que le echéis un vistazo, donde como norma general podemos considerar la inflación un 2% anualizado. Como veis, aquí os he puesto los datos de 2020 y 2021, pero este último 2021 y ahora estamos ahora en 2022, hemos visto datos del 5,5 y del 6%. Como veis, es una inflación que, si no recuerdo mal, hacía muchos años que no la teníamos. Ahora no me acuerdo, no quiero decir el dato exacto, creo que era hace 20 o 30 años que no teníamos esa inflación. Así que a tener en cuenta que estamos ante una inflación donde podríamos discutir si es transitoria o será más permanente de lo que nos pensamos. ¿Cómo nos afecta? Pues obviamente, como hemos dicho, a mayor inflación nuestro dinero perderá más valor. Este tipo de como podéis ver en el INE, para hacer estas consultas simplemente vais a la página web y lo podéis mirar. Cómo combatir la inflación, es interesante saber lo que cuando invertimos en bolsa también tenemos que consideraros. Hago un paréntesis antes de continuar. Considerar aquellos negocios que puedan trasladar esta inflación. Os daré, por ejemplo, un ejemplo que creo que lo entenderéis muy rápido. Imaginad que tenéis un piso y lo estáis alquilando. Imaginad que tenéis una cuota mensual de 500 euros. Entonces, lo que se hace, sobre todo los REITs principalmente, y vosotros como inversores, si es que tenéis un piso, podéis trasladar la inflación esta de 5% al precio del alquiler, siempre que tengáis una cláusula en el contrato que podáis realizar dicho aumento. Así que obviamente también entrará ya en lo ético o no en el caso de la relación, que yo considero que tienes que tener una buena relación con tu inquilino si realmente antes puede asumir ese incremento o no. Es decir, no solamente dentro de los cálculos y dentro de la manera de cómo trasladar esa inflación, por supuesto que se puede hacer de la manera que hemos dicho y aquellos negocios lo pueden hacer, pero también tened en cuenta la parte ética o, digamos, moral de que si realmente eso va a afectar a vuestra relación de largo plazo y puede ser que a lo mejor tu inquilino no pueda llegar a pagar ese aumento. Entonces ahí entra la tesitura de si realmente vale la pena o no subirlo. Así que simplemente quería mencionar estos dos aspectos. Os he puesto dos imágenes del dólar. Básicamente aquí lo que os quiero mostrar es el poder del dólar, cómo lo ha ido perdiendo desde 1900 hasta 2000. Aquí tenéis la fuente, en este caso es un artículo de Seeking Alpha, una página muy interesante para que le echéis un vistazo. La podéis guardar en favoritos porque hay artículos y demás de inversores, de acciones, etc. Y en este caso, como podéis ver, vemos que un dólar en 1913 tiene el mismo poder de compra que 26 dólares en 2020. Para que os hagáis una idea. Esto significa que una persona que haya ahorrado, vale, que quizá que haya nacido en 1920, puede ser que ahora ya no esté viva, pero digamos en 1930, 1940 o 50, si todo ese dinero lo hubiese ahorrado, a día de hoy prácticamente lo hubiese perdido todo. Así que tened en cuenta este gráfico para aquellas personas que simplemente quieren ahorrar, cuando quizás la reflexión que deberíamos hacer es por qué no invertir. Obviamente con conocimientos detrás. Llegamos a un concepto también muy importante que es el poder adquisitivo. Está directamente relacionado con el índice de precios al consumo, que sería el IPC, inflación, etc. Tu divisa juega un papel primordial en tu poder adquisitivo por si se devalúa o se fortalece. Aquí seguramente si alguien nos está dando
nos está viendo desde Sudamérica, incluso nos podrían dejar algún comentario de su experiencia en base al poder adquisitivo, cómo puede llegar a desaparecer simplemente por la devaluación de una moneda. Podríamos poner el caso de Argentina o podríamos poner el caso de Venezuela. Simplemente para que os informéis, os invito a que busquéis por internet y que seáis curiosos, y que este problema no solamente afecta en según qué países, porque te podría afectar a ti. Obviamente, si tenéis una moneda que es fuerte, pues siempre eso favorece. Los impuestos, los salarios, etcétera, determinan tu poder adquisitivo, incluso puede variar dentro de un mismo país. ¿Qué significa esto? Dentro de un mismo país puede ser que los impuestos en alguna zona sean unos que en otros. Ya sea cuando compras un inmueble, que te apliquen un porcentaje diferente, ayudas, etcétera. Es decir, dependiendo, en el caso de España sucede, y ya lo sabemos, no quiero poner ejemplos, pero simplemente para que os hagáis una idea, que puede ser que el poder adquisitivo dentro de un mismo país no se reparta de manera igual. De la misma manera, es importante saber dónde quieres vivir. Si realmente te quieres ir a un país donde existen ciertos beneficios fiscales para ganar más, ya sea porque, vamos a poner un ejemplo, y sobre todo en las grandes tecnológicas. ¿Por qué os pensáis que las grandes tecnológicas siempre están en países como Irlanda o Gibraltar o ese tipo de países? Porque se pagan menos impuestos. Al pagarse menos impuestos ganan más dinero. Básicamente, de la manera donde operan, pues tienen mayor poder adquisitivo. Otro caso muy sonado este año 2021, 2022, 2020 ha sido el trabajos como ser youtuber, que se han ido a Andorra, etc. Entonces, simplemente mencionaros que cualquier persona es libre de irse a donde quiera a trabajar, por supuesto, y que ella considere que realmente, pues quizá allí la gestión de su dinero puede ser más eficiente de lo que está haciendo su propio gobierno. Aquí no voy a entrar en un debate, sino simplemente quiero explicar qué es el poder adquisitivo, que es, no solamente basta con que ganes mucho dinero, sino con cuánto dinero puedes ahorrar. De nada vale que estés ganando 50.000 euros al año, pero que realmente te los gastes. O, dicho de otra manera, de manera mensual, podrías ganar 2.000 euros al mes, pero realmente que pagues un alquiler de 1.200, que para vivir necesites 500 más, y que por lo tanto básicamente te quede casi nada ahorrado. Entonces, el poder adquisitivo se basa en eso, no solamente en lo que ganas, sino en la diferencia entre lo que ganas y lo que gastas, o lo que necesitas para vivir. Y lo que necesitas para vivir, pues no solamente tenemos que tener en cuenta los gastos, sino también una partida de impuestos, que es lo más importante, básicamente. Llegamos a un concepto que quiero introducir, que he titulado el tiempo puede ser tu mejor o peor aliado para el dinero. El dinero tiene un valor temporal y se devalúa con el tiempo si no lo invertimos, como hemos visto anteriormente, por un tema inflacionario. Siempre existe un coste de oportunidad para todo, es decir, cuando nosotros realizamos o tomamos una decisión en base a nuestro dinero, siempre nos va a costar algo. Tiene un coste de oportunidad porque hemos dejado de tomar otra decisión. Por lo tanto, siempre estará ahí. ¿Cómo calculo mi dinero en el futuro? Ahora lo hablaremos en la siguiente diapositiva, pero quiero realizaros la pregunta, que ¿cuál sería la rentabilidad mínima que debo exigir a una inversión? Porque claro, hemos dicho que necesitamos invertir para combatir la inflación. Si la inflación está a un 2%, yo al menos necesitaré un 3%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la diferencia entre un 3 y un 2 será un 1%. Por lo tanto, habré ganado un 1 indirectamente. ¿Cuál sería? Aquí tenemos la fórmula, y básicamente sería el bono alemán a 10 años, es decir, el interés que otorga, que sería, el bono alemán sería como el activo seguro, ¿de acuerdo? Es decir, podéis invertir en un bono, en este caso en la eurozona se considera el bono alemán como el activo libre de riesgo, que podría estar un interés de, vamos a inventar, del 1,6%. Y la inflación, vamos a suponer, para hacer números redondos, del 2%. Pues mi rentabilidad mínima que debería asumir para una inversión sería la suma de estos dos, que sería 2 más 1,6, 3,6%, para que me salga a cuenta. Es decir, si realmente una inversión me está otorgando un 5,6%, estaré ganando un 2%, o sea, al menos ese diferencial, digamos que es lo que a mí me renta. ¿Por qué? Porque principalmente, si quisiera obtener un 1,6, sencillamente invertiría en el bono alemán, en el activo libre de riesgo. En el momento que yo esté subiendo más riesgo por invertir en bolsa, esa prima y esta suma es lo que me determina la prima que yo tengo que calcular para que me salga a cuenta en base al riesgo que estoy asumiendo. Espero que se entienda explicado de esta manera, si no, dejando un comentario debajo del vídeo.
Y llegamos a un concepto muy importante que es la capitalización. En este caso tenemos que entender que el dinero tiene un valor temporal, como hemos visto, debido a la inflación, y que por lo tanto el valor futuro del dinero es diferente al valor presente actual, que vendrá determinado por el tipo de interés o rentabilidad esperada y también por el tiempo. En este caso os he dejado aquí una fórmula muy sencilla, ahora veremos dos ejemplos donde lo entenderéis. Vamos a calcular el valor futuro y el valor presente del dinero. Y estas son las 4 variables que vamos a utilizar. Esta fórmula viene, valor futuro es igual, he puesto un ejemplo de 1000 euros, es igual a valor presente por 1 más i, como hemos visto, i es el tipo de interés o rentabilidad esperada, elevado a n, donde en ese periodo de tiempo en general lo ponemos en años. Para poner un ejemplo muy fácil, el valor futuro de un valor presente de 1000 euros, lo único que tenemos que hacer es sustituir, ponemos 1000 por 1 más 0,02, donde 0,2 sería el tipo de interés, en este caso podríamos decir una inflación del 2% elevado a 10, igual a 1218 euros. Esto quiere decir que estamos de acuerdo que con 1000 euros hoy no podré comprar lo mismo que con 1000 euros dentro de 10 años. Como hemos visto anteriormente, hemos hablado de que el precio de la vida está más cara ahora que hace 10 o 20 años. Lo que antes valía 5 euros una entrada del cine, hoy te puede valer 8. Pues estamos de acuerdo que entonces lo que podía comprar antes con 1000, dentro de 10 años necesitaré 1218 euros para comprar lo mismo que hoy puedo comprar con 1000. Espero que se entienda con esta explicación. Vamos a realizarlo al contrario. Vamos a calcular el valor presente en base al valor futuro. En este caso, lo único que tenemos que hacer es aislar de esta ecuación el valor presente, que quedaría valor futuro dividido entre 1 más i, y ya hemos dicho que es la tasa, el tipo de interés, elevado a n, donde n es el periodo, el tiempo, en años. Ponemos lo mismo, el valor, imagina que ahora esos 1000 lo tenemos a valor futuro, y me los quiero traer a valor presente. Lo que hago es, pongo 1000 a la parte de arriba, porque es el valor futuro, dividido entre 1 más 0,02. Porque es un 2%. Elevado a 10, porque son 10 años, es igual a 820 euros. Y aquí os dejo la explicación. Es decir, si vamos a imaginar que prestas 1000 euros a una persona y dicha persona no te da ningún interés y te devuelve 1000 euros pasado 10 años. Es decir, si a una persona alguna vez os ha pedido un dinero y dentro de 10 años os lo ha devuelto y te devuelve el mismo dinero sin otorgarte un tipo de interés a cambio, es decir, no le has dejado a tipo de interés cero, no te está devolviendo 1000 euros. Es como si te devolviera 820 euros a valor presente. ¿Por qué? Ya que dentro de 10 años no podrás comprar lo mismo con 1000 euros, comparado con lo que puedes comprar ahora. Podrás comprar menos. Por lo tanto, siempre que estéis prestando dinero y no obtenéis un tipo de interés a cambio, no es que... Es decir, si exigís un tipo de interés a cambio, no es que seáis malas personas, es que sería lo justo. Porque si no, no estarías cobrando lo mismo, estarías regalando dinero, no estarías prestando. Porque esa sería la palabra. ¿Por qué? Porque sencillamente por el efecto temporal que tiene en el tiempo. Aquí también os he dejado cómo se calcula la rentabilidad anualizada de una inversión, básicamente se llama KGR, y lo que tenéis que hacer es lo mismo, VF, valor futuro dividido entre valor presente, y arriba 1 partido por n menos 1, simplemente para que lo tengáis presente. Aquí tenéis la fórmula que sería esta de aquí, os la he puesto de manera diferente para que os la apuntéis, y también más de lo mismo, si queréis calcular la I en base al KGR, simplemente tenéis aislado. Son cálculos que simplemente os quería mostrar para que los tengáis presentes, que son de suma importancia de que los dominéis. Vamos a dividir esta clase en 2 partes para que no se haga muy pesada, de tal manera que el próximo vídeo simplemente será una continuación de este.